Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Abrazo Mentira aquí en Popular Televisión. Los que hayan elegido esta cadena, mejor que el fútbol, no les va a pesar. Como siempre les decimos todos los jueves, que coinciden con deportes así espectaculares, apuesten por Popular Televisión, que van a estar ustedes encantados. Vamos a ver cómo enfocamos este programa. Si usted tiene una cierta edad, se estará dando cuenta que la manera de entender la política y de ver la política es bastante diferente a la idea que usted tenía, pues por ejemplo, si tenía 17 años, si tenía 20 años, si tenía 21. En definitiva, me estoy poniendo yo en primera persona. Cuando yo tenía esa edad, la visión de la política era otra. Y éramos capaces, entonces, de aunar fuerzas, ideas en común y principales objetivos. Salíamos de una dictadura y fíjense ustedes, es increíble, ¿eh? Cómo se unieron todos los partidos con un único objetivo: bienvenida a la democracia, que perdure la democracia. Ahí había políticos de todo, había generales, almirantes, Dolores Ibarruri, Blas Piñar, el uno, el otro, el de más allá, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, y puedo seguir. Fíjense ustedes en el contexto lo que significaba después de un montón de años de dictadura, pero de dictadura seria. No la dictadura que algunos entienden ahora, que no sé si la conocen o la dejan de conocer. El cambio tan brutal en la sociedad y que parte de estos señores que yo le estoy citando se pusieron de acuerdo, dejaron aparcado sus personalismos y dijeron: en España tiene que haber democracia. Digo esto porque este mismo mensaje, cuando las tertulias en la radio, ahí en Teiba, todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, se ponen un poquito pesadas, y tengo a contertulios políticos jóvenes, de nuevas jornadas, de estos que tienen 30 y tantos, etcétera, etcétera, más o menos me vienen a decir: Claudio, deja ya de contar los cuentos del abuelete. Y a mí me da mucha rabia. Y a mí me da mucha rabia cuando se hace historia de políticos que han sido santo y seña y que han hecho posible que en estos momentos ellos y nosotros mantengamos esta democracia, que me digan que aquello no valió para nada. Porque eso lo he escuchado yo, de políticos de ahora, de políticos que nos representan. Entonces yo digo, bueno, voy a traer un representante del Partido Popular, a un representante del Partido Socialista y a un representante del Partido Regionalista. No traigo más porque ya les he dicho que aquí en Popular Televisión no hay más cámaras y no se cabe. El día que esto sea Telecinco, traeré a todos, pero como no caben todos, pues tengo que elegir a 3. Bien. Y digo, caramba, ¿cómo están cambiando las cosas en las últimas legislaturas? Y sobre todo cada vez notamos más personalismo. O sea, que los personalismos invaden el terreno de la política. O sea, ya no hay populistas, por decir Partido Popular, me refiero, no. A Partido Popular, ya no. Señor Pablo Casado. Socialistas, no. Pedro Sánchez.
Ciudadanos, Albert Rivera. Y así podíamos estar con un montón de partidos. Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Entonces, yo no sé si los que ya tenemos cierta edad nos tenemos que ir acostumbrando, como el cambio de la moneda, ¿se acuerdan ustedes? Cuando nuestros padres, vamos, en una manera inteligente como eran ellos, se adaptaron, y qué bien, de la peseta al euro, pues a lo mejor nosotros, los que somos ya, tenemos cierta edad, nos tenemos que empezar a acostumbrar a esta política que algunos, entre los cuales me encuentro, no entendemos. Y después de esta amplia introducción, les presento a nuestros contertulios. Rafael Pérez Tezanos, hola, muy buenas, viene representando al Partido Regionalista de Cantabria. Está Rosa Inés García, viene como buena militante al Partido Socialista. Rosa Inés. Vengo como militante del Partido Socialista. Correcto, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Muy bien. Y viene Rafael de la Gándara, militante del Partido Popular. Efectivamente, buenas tardes, Claudio. Bueno, vamos a ver. Tanto Rosa Inés como Rafa como Claudio, me imagino que más o menos vamos a estar en la misma línea. Tú, Rafa, que eres el más joven, no sé si discreparás o no discreparás. Pero empezamos ya la tertulia. ¿Notáis esta diferencia de ver la política que yo planteaba desde el año 75 hasta bien entrados en los 80 y tantos, a lo que es últimamente estos últimos años? ¿Quién empieza? Amiga Rosa Inés, que estás acostumbrada a dirigir. Empieza tú. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por este inicio. Bueno, tiene que cambiar, o sea, la política es lógico que haya cambiado, pues porque la sociedad cambia, los valores se modifican, las percepciones del futuro, del pasado y del presente pues son otras, pero eso no tiene nada que ver con poner en valor lo que ha sido siempre en política lo importante, y es que si ser joven es un valor en sí mismo, ser joven solamente sirve de poco. Será ser joven, tener experiencia, ser inteligente, porque yo me acuerdo que un hombre muy noble del Partido Socialista, Ramón Rubial, decía aquello de, hombre, no solo por ser joven ser listo, hay muchos jóvenes tontos, también hay muchas personas mayores tontas y listas. Bien, esta percepción que hay ahora en los nuevos dirigentes de los partidos políticos también es distinta porque de alguna forma ha sido más fácil para ellos llegar a primera línea de la política. La transición fue una cosa bastante dura para todos. Yo tenía 19 años y me acuerdo que me metí en política de hocicoz directamente. Los partidos tenían gente que venía pues de todos los estamentos y tenías que tirar de todo lo que podrías creer que sacabas algo positivo. El nivel de sacrificio era más importante, el nivel de entrega también. Existía siempre aquella dificultad de que los partidos teníamos gente que si no estaban en política no tenían de qué sobrevivir. Esto ha sido un grandísimo fallo para los partidos políticos. Yo siempre he dicho que lo más importante es que cuando se viene a dirigir en política uno haya cotizado a la Seguridad Social antes. Muchos chavales jóvenes que dejan sus carreras por estar haciendo política y cuando salen de la política pues han perdido la juventud, el momento, su vida. El valor más importante, Claudio, que tú ponías sobre la mesa, yo creo que ese no debe cambiar nunca, no se debe marginar jamás y tiene que estar encima de la mesa de cualquier político que tenga entidad. Y es el diálogo y el consenso para las grandes cosas que merece o necesita tu país o tu región. Sin eso, la política no tiene sentido, porque la política es pacto, es acuerdo, es diálogo. Sin eso, la política queda muy vacía y se convierte siempre pues, en eso, un cúmulo de intereses que muchas veces la gente no sabe para quién lucha o por qué lucha. Rafael Pérez Tezanos, tú que has estado en primera línea de fuego durante muchos años. Como Rosa. Pues yo, fíjate, haciendo un poco de historia, que era lo que empezamos haciendo, esa lista que has nombrado antes de diputados, permíteme que añada uno más. Jaime Blanco, ¿no? ¿Por qué no? También estaba en aquellas fechas allí, ¿no? Y lo mejor para discernir entre la política de aquella época y la de ahora, lo mejor es hablar de aquella. Y cuanto más hablas de aquella, peor va quedando esta sin tener que nombrarla. Así de sencillo, me parece a mí, ¿no? Porque los mismos problemas que hay ahora, creo que esos problemas gordos que estamos viendo a diario en los informativos, ¿no? Por ejemplo, el tema catalán, separatismo, el problema vasco, etcétera.
ya la había entonces, pero supieron amarrarlo, ojo, y con muertos cada semana, que era un poquito más difícil de amarrar todo aquello, ¿no? Todavía con un pozo del antiguo régimen muy poderoso y muy fuerte, que evidentemente se rebelaba contra la situación que se estaba viviendo, ¿no? Aquello que llamábamos entonces, yo tenía 20 años, Rosa, el búnker. Uno más. ¿Te acuerdas del búnker, no? Sí, sí. Digamos, el búnker, tal. Y estos políticos, que todos, por cierto, estoy casi seguro, ya tenían oficio y beneficio cuando fueron allí. Y voy al matiz que has hecho en ese sentido. Ya venían trabajados porque no plantearon nunca a esa gente, que a veces uno ve las fotografías de aquellas bancadas y te quedas mirando aquellas caras y dices, hombre, fulano, mengano, el otro, todos eran conocidos, ¿no? Todos eran gente que no necesitaban, en general, digo, alguna excepción pudo haber, como no, pero en general venían con el trabajo y la labor ya encarrilada alguna vez. Es decir, que venían por pura vocación política. Y si algo podemos plantearnos ahora es si alguien que está en política hoy en día tiene vocación política. Hay alguno que a lo mejor no. Hay alguno que a lo mejor, cogiendo el hilo de lo que decía Rosa Inés, están ahí y piensan que la política es un oficio, es un servicio, no es un oficio, que es un trabajo. No, debiera de tener unas fechas y debieras por lo menos ser consciente de que te mueves ahí, ¿no? Es decir, que sigues hablando más de la historia, de aquellos años difíciles, complicados, del trabajo que hicieron, de cómo fueron capaces efectivamente de avanzar, de hacer estatutos, de acordarlos y al final de poner en marcha una democracia que tras 40 años de dictadura había poca experiencia en democracia en España, no había ninguna. ¿Quién la iba a tener? Incluso se suele añadir, dice, ya no había ni monárquicos. O sea, ¿por qué? Porque habíamos perdido la tradición de la monarquía en España, fueron muchos años. Es decir, que hubo que partir casi de cero y esta gente fue capaz de hacerlo, unos muy de derechas, otros solo de derechas, otros de centro, otros de izquierda, otros más de izquierda, pero supieron tal, ¿no? Y ahora, caramba, parece que, y termino, en esas cuestiones que apuntaba Rosa de razones de Estado, ¿no? Son incapaces de ponerse de acuerdo. Y nos llevan a veces por unos derroteros que a los que sí, como tú apuntabas, tenemos una cierta edad, nos hace alarmarnos un poco, echarnos la mano a la cabeza, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya estamos todos, que cada vez que estamos tomando el café, digo la cuadrilla, que somos todos de la edad, y comentamos estas cosas, digo, vamos a ver qué pasa, esa es la frase más tarde. ¿Por qué? Porque estamos un poco alarmados en ocasiones de las cosas que vemos, ¿no? Por tanto, yo sí soy de los que piensa que aquella madera de políticos que hubo entonces, ahora no se da tanto. Algunos sí, algunos tienen madera de político, como no, hay gente, pero también hay mucho paracaidista que dicen, o arrimados, o aprovechados, arribistas, etcétera, etcétera, en la política, que entonces, probablemente por miedo y por otras causas, el arribista no se acercaba tanto. Aquí teníamos alguno hace muchísimos años que venía de Canarias y no era muy bien recibido precisamente. Estoy hablando, pues no sé si del primer gobierno que tuvimos aquí en Cantabria. En fin, iremos recuperando personas de estas características que estuvieron aquí en nuestra región. El más joven, bueno, más Rafa de la Gándara. Sí, agradezco, pero sí, efectivamente. Sí, hombre. Sí, bueno, yo creo que verdaderamente, como lo veo yo y como lo he visto, verdaderamente yo lo que echo de menos es el concepto de hombres de Estado, que sepan distinguir lo que es el gobierno ordinario y las grandes cuestiones de España como Estado, y el consenso. Y verdaderamente lo que al final veo, tanto porque, es decir, yo siempre he pensado también que el que gana hay que dejarle gobernar, si tú no tienes alternancia, no tienes una alternativa que sume, pero tampoco esos extremismos y todo vale total de gobernar. Y sobre todo veo que se está yendo a un sistema presidencialista
en el que gana un congreso en un partido con el 51%, va a poner todos sus diputados, no va a tener oposición ninguna en el grupo parlamentario. Yo me acuerdo que la OCDE cayó porque el grupo parlamentario le quitó el apoyo, pero hoy en día el que gana con el 51% de un partido va a poner todos sus diputados, va a controlar el Parlamento, el Ejecutivo controla el Parlamento y por ende intenta también controlar o limitar el Poder Judicial, véase ahora con una ministra que se pone fiscal. Y ese desequilibrio de poderes que trae este presidencialismo y no tener el concepto de Estado es lo que me da miedo. Verdaderamente yo veo a Guerra o a Felipe González, que yo no les voté y les admiro como personas que tienen un concepto de Estado que ojalá muchos pudieran aprender de ellos. Y hay que decirlo, y es así. Y es lo que echo de menos, verdaderamente, este presidencialismo que va a levantar un equilibrio de poderes y que al final vamos a llegar a que esta acción va a traer una reacción peor, porque he sabido que una acción trae reacción. Yo creo, tú estás diciendo, perdona, estás diciendo, Rafa, malditas primarias. Mira, las primarias, si me dejas, te voy a decir una cosa. No, si me dejas, no, estáis aquí para hablar. Vale, pues mira, hablando de las primarias, yo creo que se metió la moto como que era democracia interna de partidos y verdaderamente se ha visto que no es así. En un partido o en otro me da igual. Es decir, las primarias sirven para colocar al oficialista y si no, hay que quitarlo. Y en segundo lugar, ¿sabes lo que peor veo? Cuando tú quieres cambiar el criterio que has vendido en campaña, por ejemplo, y dices, voy a hacer una consulta a mis afiliados. Bueno, a ti no te han votado los afiliados, te han votado al pueblo. Los afiliados tienen un criterio totalmente distinto de lo que piensa la ciudadanía, porque son afiliados y no ven muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, como si un senador vota lo que le dicen en vez de defender, podemos hablar de muchas cosas, ¿vale? Y yo eso es lo que veo, que cuando se hace una consulta y dices, voy a legitimar mi cambio de actitud con una consulta a los afiliados, y te pongo una pregunta genérica que dice, ¿usted le parece bien que España negocie? Sí, a todos nos parece bien, pero cambias el concepto de España, el significado, cambias, es una pregunta genérica que al final, ¿qué buscas? Erróneamente, legitimar un cambio de actitud en vez de hablar claramente. Es decir, es que no, a mí me pueden parecer, me hablas de un indulto y te puedo decir, perfecto, me parece bien o no, pero lo que no me pueden decir, vamos a cambiar el Código Penal rápidamente. Bueno, entonces lo que quieres es colar este tema por medio de la modificación de la ley. Entonces, ¿por qué no somos más claros? Si todas las posturas se pueden valorar, se pueden negociar, se pueden consensuar, porque en el fondo todos queremos seguir unidos y porque el que ha ganado tiene que gobernar, y eso lo tiene que entender también la derecha, que hay que dejar gobernar al que gana en una democracia madura. Es decir, aquí hay culpas para todos, no he venido aquí, pero son análisis que en todos los partidos debemos profundizar, igual que el que gane con un 51 sea el emperador del partido. Entiendo que eso es erróneo también. Yo decía, sí, cuando Rafa hablaba de esto de... El problema es cuando trasladamos al ejercicio de la política para gobernar un país los problemas que están sin resolver de los propios partidos políticos, del funcionamiento de los partidos políticos. Y introduzco aquí el tema que Claudio apuntaba. Cuando hemos visto que los partidos políticos se quedaban anquilosados, que se quedaba viejo, que la gente protestaba porque no participaba, cuando vimos toda la movida del 15M y todos aquellos chavales que salían a decir en la puerta del Congreso no nos representan, y los habían votado el pueblo, la ciudadanía, y decían no nos representan y hay que rodear el Congreso y hay... Cuando veíamos todo aquello dijimos, hay que dar algún aire nuevo a los partidos políticos, hay que darle algún respiro. Y entonces pues empezamos a mirar los países de nuestro entorno, veíamos cómo se elegían los presidentes en Estados Unidos, veíamos, dijimos, vamos a poner en marcha las primarias. Bien, las elecciones primarias han tenido unos resultados poco halagüeños. Primero, una participación muy desigual cuando se daban. Segundo, una falta de transparencia importante. Tercero, pocas garantías a la hora de realizarse. Cuarto, una guerra de avales. Quinto, candidatos únicos. Las primarias al final, yo que fui firme partidaria de las primarias, si no se regulan correctamente, con garantías suficientes y de verdad con democracia participativa, dan lugar a lo que decía Rafa hace un momento, a lo que ha dado un caudillo y unas bases. No hay ningún órgano intermedio ahora mismo, ni en mi partido, ni varones, ni en ninguno, que permita fiscalizar la acción del líder. Ejemplos. Por primera vez en la historia del Partido Socialista, por ejemplo, los programas con los que se ha presentado mi partido a las elecciones generales o a las elecciones autonómicas no las han votado sus comités, ni federal ni regional. Es decir, alguien hace un programa y los militantes vamos a las elecciones, votamos, vamos de interventores, aplaudimos en los mítines. Es decir, se ha pervertido lo que era el espíritu de las primarias, y aquello que se dice que se hace en nombre de los militantes es rigurosamente incierto. Se hace en nombre del caudillo que ha ganado. Bien, ese defecto en los partidos políticos nos puede llevar
a una desafección absoluta de los partidos. Es decir, yo me acuerdo, no sé si os acordáis, el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue, yo creo, una gran persona en la política española, nos decía aquello de 200.000 militantes del PSOE no pueden imponer la decisión a 11 millones de votantes del PSOE. Es decir, había que abrir el Partido Socialista para que pudiera participar aquella gente. Y era verdad. Es decir, 200.000 no íbamos a decir a 11 millones que te votaban, pero se ha pervertido lo que se quería perseguir. Desde que los partidos políticos, en cuanto viene la Revolución Industrial, siglo XVIII, Francia, Inglaterra, se constituyen aquellos movimientos de masas y hay que organizarles. Se constituyen los partidos políticos. El problema que hemos tenido, yo he sido dirigente también, cuando diriges el partido parece que quieres controlar, que no se desorbiten las cosas, pero a veces te pasas y ocurre pues lo que ocurre en ocasiones que estamos viendo. Es decir, es imposible entender, por ejemplo, yo lo he dicho por escrito y lo he dicho públicamente, por lo tanto no creo que falte al respeto de nada ni de nadie. Es imposible entender que mi partido, el Partido Socialista, plantea a los militantes si se pacta o no con Podemos. Yo voté sí, porque España necesita estabilidad, pues estoy de acuerdo contigo, hay que dejar gobernar al que gana, pero no nos ha planteado a los militantes si estamos de acuerdo o no con el acuerdo, entre paréntesis, que haya del PSOE con RC. Yo hubiera querido votar las dos cosas, lo primero y lo segundo. ¿Por qué? Pues para no dejar a la derecha política que diga a mi partido, usted está vendiendo España, porque yo estoy segura que no se ha hecho. Pero la claridad que decía Rafa es la que se pide por los ciudadanos. Pedro Sánchez no solamente tiene que decir lo que ha pactado con Podemos, también debe decir hasta dónde está dispuesto a llegar en esa mesa de diálogo en Cataluña, porque yo estoy seguro que lo va a hacer bien por el país, pero los ciudadanos exigen transparencia total, ya no dejan la gente manipularse tan fácilmente, la gente es muy lista. Y mientras ha habido primarias, el Partido Socialista como el Partido Popular, hay un partido aquí en Cantabria que no ha tenido primarias y yo creo que eso ha contribuido a que el Partido Regionalista haya gozado y siga gozando de una salud política envidiable, a tenor de los resultados. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? Bueno, pues yo hubo unos años en que tuve también, era vicesecretario de organización y tenía a mi cargo la organización de 54 ayuntamientos, lo recuerdo perfectamente, y las charlas que teníamos con los comités, cuando empezamos a tenerlos, porque primero no los teníamos, se fueron haciendo poco a poco comités, etcétera, etcétera, y era, efectivamente, esa frase que se ha utilizado todo el mundo, ¿no? Los trapos sucios los lavamos en casa y no deterioramos nuestra imagen. Es decir, claro que había disputas entre gente, claro que había siempre intereses de que por qué va fulano y no voy yo, etcétera, etcétera, que ahora lo ves en la lejanía y dices, vaya, tonterías que discutíamos, ¿no? Pero son humanas y la gente quiere estar y la gente, hay algunos que quieren estar, pues si no el primero, el segundo y estas disputas. Y el mayor empeño que ponía yo era precisamente eso, ¿no? En que no haya rupturas, que no haya problemas. Es decir, estábamos creciendo y no nos podíamos permitir que nos cortaran raíces por abajo. Había que estar chupando toda la savia que pudiésemos, ¿no? Y luego, más arriba, efectivamente, tampoco hemos tenido nunca disputas internas, probablemente porque en el PRC ha habido un líder carismático, esa es la cuestión, que no tenía un recambio entonces en aquellos años, ¿no? Nadie discutía. Pero la pregunta que muchos estaban diciendo, a ver si se la hace Claudio, te la voy a hacer, evidentemente, de la misma manera que parece que estamos de acuerdo, que ahora hay caudillos en la política, Pedro Sánchez en el Partido Socialista, Pablo Casado en el Partido Popular, Pablo Iglesias en Unidas Podemos. ¿Se puede decir que Miguel Ángel Revilla es el caudillo del Partido Regionalista? Se puede decir que es el líder del Partido Regionalista. No, al decir caudillo, que se entienda, me entendéis perfectamente, sí, que es que se hace lo que él dice y lo que y prevalece la idea de un hombre con poder, pero, como Miguel Ángel Revilla. Bueno, es distinto que sea por autoritas que por protestas. Exacto. Es distinto. Bueno, pues esa es la gran diferencia. No. A ver. Yo no estaría nunca de acuerdo en decir eso porque, hombre, yo he estado, por eso, y te contesto, he estado durante años muy cerca de él y
y hemos discutido muchísimos temas. Probablemente de los que estábamos en aquel entorno yo era el que menos poder tenía, ¿no? Pero había gente, algunos ya no están, con mucho poder en el partido también, y daban su opinión y se consensuaban las opiniones y luego se llevaba a una ejecutiva y se discutía, que recuerdo discusiones y tal. Y por tanto, pero, perdona, Rafa, y no te quiero cortar, pero para que sea más... yo voy dando más datos para que sea más interesante. Lo que pasa es que todo lo que va a la ejecutiva, por lo menos de cierto calado, se hace por mayoría absoluta. O sea, no hay una voz discordante, todos dicen, porque me imagino que será por propia convicción, que efectivamente esto es así. Y esto normalmente en un partido, pues hombre, PSOE tiene discrepancias, PP tiene discrepancias, Ciudadanos tiene discrepancias. Claudio, que yo como Sí, yo te contesto. Y te digo, yo como lo hacen en el PSOE y en el PP, no lo sé, nunca estuve. Pero sé... De todos pero estás viendo los resultados. Pero tú eres un hombre muy bien informado. No, pero yo te digo, ¿cómo se hacía en el mío? Me preguntas eso y te digo, pues efectivamente, un problema cualquiera de los que me quieras plantear, se llevaba a la ejecutiva y se planteaba. Y se abría el turno de intervenciones. Y el alcalde de no sé dónde decía no sé qué, y el otro decía no sé cuánto. Y al final se votaba, y no te voy a negar que en alguna ocasión había algún tema en concreto donde había 2, 3 que decían, yo no lo acabo de ver. Pues no pasa nada, no pasa nada. Pero siempre se fue en esa línea. Y enlazo un poquitín con el tema de las primarias, porque es la pregunta siguiente probablemente que tengas en mente, es decir, pero no hacéis primarias. Y yo era, y sigo siéndolo, contrario, no a las primarias, sino a la forma en que tanto en el PP como en el PSOE las han hecho. Esa no me parece la manera más adecuada, porque no es que gana uno, es que pierden el resto. Y claro, en un partido como el Partido Socialista o el Partido Popular, a lo mejor tienen muchos segundos y muchos primeros, ¿verdad? Y hay mucho repuesto. Y entonces se puede permitir el lujo de decir, y el que quedó el 2, y me voy a centrar, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? Bueno, pues ganó Zulaga. Y entonces teníamos otra parte, que era una vicepresidenta durante años y consejera y tal, de las brillantes, y queda absolutamente al margen, porque ya no tiene la falta de integración. Claro, y entonces dices, oye, chapó por vosotros, si tenéis tanto banquillo, muy bien, nosotros somos más humildes y no tenemos tanto banquillo. Y si alguna vez alguien plantease decir, coño, Miguel Ángel, que yo me gustaría, y le echase un pulso y perdiese, estoy seguro de que Miguel Ángel no diría, y ahora te vas, diría, ahora te quedas aquí conmigo, porque es que, cuidado, y vuelvo a vosotros, porque sois dos partidos que habéis gobernado España, y muy poderosos, y dices, hombre, entre tanta gente, entre tanto militante, llegar a 2 o a 3, finalmente... Esto es como la Copa del Rey, ¿no? Ahora ahí estamos en las semifinales y dices, ya todos son buenos, ya todos son buenos. Por lo tanto, que gane uno y que los otros 2 o 3 queden absolutamente al margen, ya eliminados de la política, me parece un lujo que, lo siento, nosotros no nos podíamos permitir. No sé si soy claro en eso, ¿no? Por tanto, o se cambian las modas, esa manera de hacer primarias, o nosotros preferiremos hacerlo a nuestra manera. Pero para acabar con este tema, dentro de la estructura del Partido Regionalista, siempre es un momento, no la figura del presidente, ¿no? Miguel Ángel Revilla ha sido incuestionable, bien, pero a la hora de secretario general, la cadena sucesoria estaba entre Javier López Marcano, en un principio fue con Vicente Mediavilla, después con Vicente Mediavilla y tal, se va Gerona y todo esto, aparece la figura de Rafa de la Sierra. Pues es verdad, eso es lo que decíais los medios. Yo que estaba en la casa... Lo hemos inventado. Yo que estaba en la casa... Buena respuesta. No, es que... No, lo hemos inventado. Vaya, por Dios. Pues te voy a decir una cosa. Rafa, mira, te voy a ser claro. A ver. Recuerdo perfectamente cuando se comentaba una cosa... ¿De qué cosa? Porque si no, sí, lo voy a decir. No tengas en las cosas... que lo voy a decir. Y hablaban del marcanismo. Sí. ¿No? Incluso a mí me preguntaban, oye, tú eres marcanista, y yo me he quedado con cara de asombro. Digo, vamos a ver, quiero a Javier un montón, soy amigo mío, soy amigo de él, somos amigos, pero no existe el marcanismo, o sea, como corriente política dentro. Y sin embargo, Rafa, este programa se llama
Rafa, este programa se llama ¿Verdad o Mentira? Pues es que estoy estás en este, contando la no verdad. estás, yo sé que eres un hombre muy mediático y vas a muchas televisiones, es que este programa se llama ¿Verdad o Mentira? Por eso. Vamos a ver, tú no puedes venir ahora de aquí y decir que la figura de Javier López Marcano, bueno, pues uno más dentro del partido. No, yo no he dicho Está, eso. No, pues, yo no he dicho pues, eso. Dejabas entrever... Pues te lo voy a poner más claro. Conozco tanto a Javier y como sé que tienes en mente entrevistarle, Hoy no puedo ser, mira. cuando venga, le haces la pregunta. ¿Cuántas cosas sabéis, Claro, sé que tiene en mente entrevistarle. Entonces te digo, oye, Te hará buena estoy entrevista. completamente seguro de que por la cabeza de Javier jamás pasó echarle ese pulso a Miguel Ángel. No voy Ahora por bien, ahí. si me dices, deja que Que no voy termine. por ahí, Si no. me dices, oye, imagínate que Miguel Ángel decide dejarlo, Sí. de alguna manera, y que él se hubiera postulado, y alguno más, Sí. pues te digo, pues probablemente, pero es que ¿quién más había? Claro, Yo había te estoy 2 o diciendo- 3, estamos hablando, es pero que los te has estoy- nombrado. los he nombrado, Los has nombrado. Entonces, claro. pues me parece lógico y razonable que en esos 2, 3 que has nombrado, pues saldría el posible sucesor, que se votaría en un congreso y se le elegiría en un congreso. Hombre, claro, porque tampoco, también te voy a decir, ¿de verdad crees que la militancia del PRC hubiera aceptado o entendido un paso atrás de un López Marcano en ese supuesto? No, por lo tanto, estaba obligado a dar ese pero paso, pero entonces, nunca lo no. hubiera dado a la brava. ¿Por qué? Porque No, sé que no, tiene- es que estás vamos, diciendo, estás exponiendo un tema que yo no he llegado a eso. Yo te estoy diciendo el pero los poder medios sí. y dale con los medios, caramba. Claro, yo es te que estoy lo he hablando. leído. Pero vamos a ver, la última ya, para no centrar, estamos Venga. focalizando mucho, pero yo creo que es interesante, hombre, está bonito, está bonito. El poder de Javier López Marcano, cuando tenéis una fiesta en Santander, ¿quién moviliza a todos los militantes para que lleguen en las carpas? ¿Me lo puedes decir? ¿Te refieres al poder de convocatoria de López Marcano? Sí. Enorme. De afiliados. Enorme. Vale, pues venga, larga cambiada y seguimos ¿Cómo hablando te de voy las a cosas. decir que no? Claro. Si tú sabes que se le han hecho comida bueno. o homenajes y no Bueno, se ha cabido. Bueno, y cuando hay un acto en ¿Cómo vas a negar Santander, esas cosas? cuando hay un acto en Santander, pues vienen todos los trenes y todos los autocares desde la zona de Torlavega. O sea, termino no con me- con a solo ver, una venga. cosa, porque tampoco es ningún secreto Sí. ni está mal que se diga. La agrupación más fuerte del PRC está en Torrelavega. Bueno, pues entonces- el mayor número de afiliados. ¿Por qué está me en llevas la Torrelavega. contraria? Porque no te te gusta. estoy llevando ninguna Porque te contraria. gusta, claro. No te he llevado la ¿Te gusta contraria. llevar? De todas formas, sería bueno, yo en esto de los congresos sería bueno la integración. No puedes ganar por 51 y dejar excluido al resto, ¿no? Pero también la fidelidad o la cooperación Lealtad. de la persona que se integra. Y esto es por las dos partes y muchas veces es muy complicado y difícil. Ese es el gran problema. Y después hay otro tema, que mientras tienes poder, controlas muy bien el partido y el día que le pierdes se dispara todo. Rafa, Esa es una estás realidad. sacando un tema, de verdad que a mí, como persona que estoy cercana a la política, me hierve la sangre. Y me ha costado algún que otro disgusto, porque me han dicho, lo que dices tú no va a ningún sitio. Yo no puedo entender cómo una corriente, imagínate, Rosa Inés, por ejemplo, tiene una corriente que va y que pierde. Y va Rosa Inés y lo deja todo. O sea, yo he apostado por ti Exactamente. y tú ahora me dejas tirado. Y esto me vale para el PSOE Para todo. y para el PP. O sea, a mí lo que no me vale es que hayas perdido con el 49% y por vuestras historias, los del 51 se quedan y los del 49 se van. Pero que se van todos. Y los que habéis apostado por el 49 que habéis perdido, se van todos. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. No es cuestión de que se vayan o se queden. No, tú te has quedado y antes- sigues trabajando. Antes Oye, Javier perdona, lo yo desde decía. los 16 años estoy afiliado, he visto gente amiga que ha ganado, gente que ha perdido y ahí sigo. Rafa, Hay una- sabes de lo que estoy hablando Sí, perfectamente. Hay algo que acababa antes, Tezanos, que tú le preguntabas de por qué en el PRC parece que no existían esas discrepancias fuertes que se visualizan tanto en el PSOE y en el Partido Popular. Bueno, es que hay que distinguir entre la autoritas de un líder y la potestas de un líder, es diferente. Es que Miguel Ángel Revilla es un líder auténtico de su organización y ha hecho algo que el resto de los partidos políticos, y no lo hemos hecho en el PSOE también, o sea, error nuestro también, ha hecho algo siempre, y es
que no se ha rodeado cuando ha tenido el poder absoluto de mediocres. Él ha querido gente inteligente a su lado y ha puesto a los inteligentes de su organización a su lado. El problema que ha ocurrido muchas veces en el Partido Socialista, desde que dejamos los clásicos del proyecto de Jaime Blanco de estar en la dirección, es lo que decíais: se gana con un porcentaje una parte, excluye absolutamente a la otra parte, y cuando no hay un liderazgo claro en la parte que ha ganado, el temor a perder el poder hace que los líderes que no son líderes se reúnan o se rodeen de personas con poca experiencia, con poca trayectoria, poco conocimiento, que no hagan sombra, y no se dan cuenta que eso va en perjuicio de ellos mismos, no de los que hemos perdido el Congreso. Entonces, ahora mismo se están viendo asuntos que son propias de la inexperiencia absoluta en nuestra región. Es imposible entender algunas cosas de las últimas que están pasando si no fuera por inexperiencia, pero yo estuve en la opción que perdió mi Congreso, se empezó a hacer el programa de Pedro Casares para alcalde de Santander y estuve en el grupo económico ayudando a hacer ese programa. Se empezaba a hacer un grupo para hablar de medio ambiente, no sé qué, y estoy en los grupos de mi partido. El que no quiera verme, que no me vea, pero yo voy a trabajar por el proyecto en el que creo, ya lo creo que voy a trabajar. Pero el problema de los liderazgos que ganan o les vienen sobrevenidos pero no son realmente líderes es que excluyen una parte muy importante del patrimonio humano del partido y se rodean de gente muy mediocre que siempre va a adular al líder, y es el peor defecto que hay. A mí me lo enseñó el difunto Luis Aizaja, tú le conociste, sí, Claudio, fue el primer vicesecretario general que hubo en el Partido Socialista, un economista clásico, un tipo excelente. Me dijo siempre: rodéate de gente que sepa más que tú. Tú estudia y en un año intenta saber más que ellos. Esto es lo que siempre después he recomendado y es lo que tienen que hacer. Y es que la gente joven que está en política no lee, no va al teatro, no va al cine, no es sociable en lo que a la sociedad le gusta. Y tú tienes que ver a un líder político en el cine, en el teatro, con sus niños en el parque. Tienes que hacer la vida de la gente común. La gente quiere que los políticos seamos como ellos, tocarnos y no seamos de mármol. Te ven llorar, te ven reír, pero tienen que saber que somos humanos como ellos. Y sobre todo hay que ser muy honrado en la gestión de lo público. Esto es lo que ha hundido a los partidos políticos, a mi partido y al tuyo fundamentalmente, en la travesía esta tremenda que hubo en los últimos años de la corrupción política. Eso ha hundido muchísimo la afección hacia los partidos. Yo creo que esto se está superando. Los equipos nuevos, es verdad, de tanto de Casado como de Sánchez, intentan superarlo, es verdad. Pero eso sí tiñó la política democrática. Es lo peor que ocurre para que el ciudadano diga: quedaros con lo vuestro, que yo me voy a mi casa. Y eso ha traído consecuencias. Rompió el bipartidismo. Tremendo error para este país. Terrible. Pero ha sido por los propios errores, sí, claro, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Podemos existe por lo que existe y Vox existe por lo que existe y por Ciudadanos. O sea, pero lo que dice, bueno, es que es muy tenue Rosa Inés calificando algunas cosas, ¿no? Eso de inexperiencia ha quedado muy bien. ¿Qué voy a decir? Yo diría que a lo mejor tiene una alta dosis de incapacidad y una pequeña de inexperiencia. Bueno, vamos a darles solamente una experiencia. Sí, porque estamos viendo, por hablar de tu partido, Sí, vamos a por ejemplo. Por ejemplo. Hablemos del gobierno. ¿Os acordáis del Tipicol? Sí. Esta noche vamos a hablar del gobierno. Hablemos del gobierno. Pues es que me viene a la memoria, porque es muy reciente, ¿no?, lo que está pasando con el IVA. Ah, sí, tremendo. Bueno, terrible. Tremendo, sí. Idas y venidas que se producen dentro del Partido Socialista, me refiero, ¿no? Que si la senadora allí vota una cosa, que si aquí la consejera va y dice lo contrario, pero luego viene aquí y vuelve tal. Hombre, mira que los políticos, no vamos a negar que todos alguna vez mentían, ¿no? Ya, pero es faltaba la verdad. Es otro de los temas, que tenemos que sacar a colación. La mentira. Y mi voto ha ido... Da la sensación que en los últimos años la mentira no computa. No computa, pero no solo no computa, es que ahora se hace con el mayor descaro del mundo. Es decir, insisto, todos... Voy a centrarnos solo en los presidentes para que no te des por aludido, Rafa. Gracias, solo Rafa, los presidentes de gobierno de España. Todos nos han mentido, todos. Ahora,
Pero, verdad que el pero último... empezamos a ver como que no pasa nada. Sí, claro, porque Ese es el lo grave. último tiene tal habilidad a la hora de Bueno, mentir terrible. que yo creo que se cree sus propias mentiras. Pero ¿sabes lo que pasa? Y Que entonces dices, no. oye, Es que, Rafa, es que no cambian el significante. Tú hablas de España, pero no sabes si hablas de la España autonómica, federal, confederal, Estado asociado, y todo es lo mejor para España. Entonces llega un momento que dices, bueno, es que ese es el problema, que las palabras son las mismas, pero el significado cambia de que los diga uno a otro. Eso es muy grave. Y después, si me dejas, verdaderamente, que un Estado, que un gobierno no reconozca el pago de las deudas que tiene, me parece lo último. ¿Qué ejemplo das? Es decir, yo entiendo que cada uno se debe a su partido, pero tú lo que no puedes hacer es que una región pequeña necesite sus 42.000 y te digan, en vez de pagarte el IVA, te digan, no, te dejo endeudarte más. No, si no necesito endeudarme, que tengo mi dinero que me debe usted. Es que parece que a una comunidad autónoma se le va a dar de todo y a las demás, por vía de asfixia económica, se les va a quitar competencias, porque si no hay financiación autonómica, Rafa, no hay nada. Correcto, ya lo Da has igual sea de un explicado. signo o de otro, pero al final son Ya lo has todas. explicado, Rafa, pero ese no era el objeto del debate que nos traíamos. Pero El tú objeto como del hablabas debate es del el cambio. vaivén que algunos políticos, ante situaciones como la que has descrito, pues toman, vemos que hacen, y dices, no, mire usted, es que hay cosas que lo mismo que tú llegas a esa y dices, oiga, que no quiero endeudarme, que lo que quiero es que... Es que es Y unas Rosa urnas. Inés, que no lo ha dicho, pero estoy seguro que opinará muy cerca de lo que tú acabas de decir, con toda seguridad, pues probablemente, y lo digo porque estoy hablando del PSOE y ella es del PSOE, no caería en estos vaivenes tan fácilmente. caería de decir, porque sabe en Madrid también que voto interesa una su región, cosa, es aquí decir, otra, valora, allí... es que- Es que nos está cayendo al gobierno de Cantabria, por parte del PSOE, está cayendo una detrás de otra, Bueno, en cuanto a vaivenes. Rafa, te voy a decir algo. Estos pues eso, desalientos que cada día ves por esta falta de coordinación en el gobierno, sin duda quizá la inexperiencia del PSOE es importante, de los Otra cargos vez que tenemos en el inexperiencia. gobierno. Yo voy a ser absolutamente disciplinada con mi partido y voy a mantener en este debate público lo que ha mantenido mi secretario general, Pablo Zuloaga, que ha votado en el Parlamento a favor, con los 6 diputados regionales de mi partido, han votado a favor de que se devuelva el IVA. Como soy absolutamente disciplinada con mi partido, estoy a favor de lo que ha hecho mi partido en el Parlamento de Cantabria. Los ciudadanos que me estén escuchando ahora dirán, bueno, y entonces su partido, ¿qué va a hacer con la consejera de Economía del Gobierno de Cantabria y con la senadora socialista que han hecho lo contrario? Bien, los vaivenes del Partido Socialista en el Gobierno no los soluciona el PSOE solo si quiere, ¿eh? La autoridad del Gobierno la tiene el presidente. Y el presidente se llama Miguel Ángel Revilla. Porque lo que puede hacer por inexperiencia el PSOE también está desgastando al señor Revilla y a todo el Gobierno. Por lo tanto, Rafa, En eso quizá tienes los razón, nuestros lo porque el hacen resultado mal, final es malo. pero el presidente es el que tiene la autoridad para corregir, y lo dijo hace año y medio en el Bahía, no quiero ni un lío más. Él sabrá cómo tiene que ordenar su gobierno, tiene la competencia. Y respecto a la senadora socialista, ella lo que tiene que decir no es lo que ha dicho hoy en los periódicos, es me debo a la disciplina del grupo parlamentario del Senado. Es lo que Hablar, no ha dicho eso, ha dicho... Pablo Zuloaga lo ha dicho hoy. Pero ella Perdona, en unas declaraciones en unas perdóname, declaraciones, Claudio, no, que te voy a llegar ahí. Ella ha dicho hoy en el diario publicado que hay que ser responsables y hay que decir a los ciudadanos la verdad. ¿Qué quiere decir? Que los 7 diputados regionales del PSOE y el secretario general del PSOE, cuando han votado a favor, eran irresponsables y no decían la verdad. Eso no puede decirlo la senadora de mi partido. Tiene que decir lo que ha dicho mi secretario general en Cantabria. Y a continuación decir, en el Senado me debo a la disciplina de mi grupo parlamentario del Senado. Y dice la verdad. Y la entiende todo el mundo. Y El después lo problema valoras. de los partidos políticos y los cargos que tenemos a veces es que para justificar una acción que no verá clara ella desde el momento que tiene que rodearlo tanto, es no decir la verdad directamente. Este es el problema de los partidos políticos. Por eso perdemos credibilidad, por no decir la verdad. Y también te digo una cosa, yo llego a la conclusión todavía más presidencialista que dicen, bueno, yo a ti te puedo dar dinero, a ti no, porque no, si es que me lo debes, no, a ti no te lo voy a dar, a ti sí, depende cómo te portes. Es un sistema como un emperador, esto no puede... A ver, es que las cosas empiezan a torcerse. La ministra de Hacienda en el Gobierno de España tiene sus razones. Ahora bien, También para darse hay la algo lucha. que en política se llama lo que Claudio empezaba a decir y que hoy se echa en falta: el diálogo, el acuerdo.
se coge a los Ya, pero mi consejeros de dinero es Economía mío. de todas las autonomías, se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha dicho de qué Ya, manera se pero podía hacer o no se sí. podía hacer, y nuestra consejera de Economía y Hacienda ha ido allí callada y ha asumido eso después de que el presidente del gobierno que la ha nombrado a ella, el señor Revilla, le ha dicho, esto hay que hacerlo así. Yo soy presidente del gobierno de Cantabria y no me pasa eso. Aparte que hay que distinguir en que te hagan una obra a que te den lo Eso que no es puede tuyo, que es ocurrir. muy distinto. ¿eh? Correcto. Has empezado la intervención, que la tengo en la cabeza grabada, lo que acabas de decir, explicando la postura de los diputados arriba, aquí en San Rafael. Han votado a favor de devolver el IVA, lo que tienen que Claro, hacer por esta tienen que región. hacer. Claro, porque es que no otra es- postura es no que es un cabía, derecho. No cabía. Pero fíjate, porque hay que Ya te he dicho que yo ver- soy ver tan cómo- sí, disciplinada sí, en sí. mi partido que asumo lo que ha hecho mi secretario general. Por eso no entiendo lo que ha Claro, hecho pero mi es que senadora. en este caso, lo que ha hecho tu secretario general en el Parlamento y el grupo parlamentario es lo que había que hacer, menos mal. Bueno, pues Porque si bien. hubieran hecho otra cosa, no sé lo que estarías diciendo tú aquí esta noche. No lo sé. Bueno, Pero no me- podemos pero hablar de eso lo es que no una- ha sido, estamos por eso, hablando de lo por que eso, ha sido. Por eso. Pero fíjate, es que al margen de si el presidente de Cantabria le dio instrucciones o no a la consejera cuando va a Madrid, ella allí vota lo que vota. Y la razón que da es que lo hizo por disciplina de partido. Cuidado. La consejera. Sí, la consejera, sí. Por disciplina de partido. La senadora también lo habrá hecho por... No ha dicho eso en los periódicos. Pero también lo habrá hecho. Pero no ha Tú dicho eso. sabes Sí, que, pero lo que ha dicho es que peor. será eso. Lo que ha dicho es peor. Y cuando vuelve, el secretario general del PSOE en Cantabria y el grupo parlamentario hacen, de alguna manera, rectificar la posición a la consejera. Está claro. Muy bien. Ha quedado desautorizada Bien. por mi secretario general, la Perdona, consejera de Economía. Eso lo dices tú. Sí ha quedado Pero yo, desautorizada. permítame que te diga, porque como en tu intervención has hecho alusión a ello, te digo, ya, ¿qué quieres decir? ¿Que el presidente Revilla no tuvo nada que ver? Tendría que ver todo. Todo. Para eso es el presidente. Claro. Faltaría más si no tuviera nada que ver. Y No, porque es el que en tu resultado final intervención le va a has afectar dejado, a él. Claro. has dejado así como en el aire el que, no, si yo fuera Revilla, no, si precisamente porque es Revilla, creo que ha rectificado tanto tu secretario general como el grupo, porque si no, os conozco de sobra y sé que sois muy disciplinados con Madrid, y la ministra y el gobierno de Madrid es del PSOE. Y si hubieran marcado la línea allí, la hubierais seguido aquí. Lo que pasa Pero yo he oído es que aquí, caramba, pues Yo estáis creo en un que no, gobierno que ya, de coalición. no te equivoques. Pero porque Revilla y Pablo yo Zuluaga creo que no, dijeron que lo tienes razón, mismo. Roseli. Son disciplinados Hasta cierto punto, eso ya no vale, que el PRC defiende y los demás no sí, defendemos. sí, sí. Todos tenemos Ese parece hace memoria años, a no corto vale. plazo. Sí. Aquí todos los de Cantabria de un partido, todos defendemos a Cantabria. Nadie se apropia de ese valor, que quede claro, ¿eh? Es decir, lo que ha hecho el Parlamento me parece correcto, es lo que tenían que hacer en el Parlamento. Todos por autonómico. unanimidad. La Porque el exposición bien de de Rosa Cantabria Inés es es perfecta. una exposición irrefutable. Luego te puede gustar o no te puede gustar, pero cada uno ha defendido sus intereses. No era la línea del PSOE. Bueno, Vale, pero tendrán si que han valorar. cambiado en el Parlamento de opinión, Pero tú no has será por algo. en el Parlamento. Y ya he dicho al inicio que han optado por lo lógico y lo normal. Claro, si era lo razonable. Rafa, pero tú ¿vale? no oíste a Pablo Zuluaga después de que el presidente de Cantabria dijera lo del IVA, vamos, es algo incuestionable. Yo oí a mi secretario general decir en los periódicos, a toda página, Claro. estamos de acuerdo en reclamar el IVA y llegaremos hasta donde sea. Claro. A ver, pero vamos a ver. Pero si eso Perdona, no te lo digo, lo que Rafa. te quiero decir es, no tendría algo Rafa, que ver como el cuando señor hablas- Revilla en esa postura. Rafa, a ver, un Ojalá momento. que tenga todo que ver. Claro, Para porque eso es el presidente. El que no tenía nada que ver era la ministra de Madrid. Pero hay cuestiones A de ver, Estado y hubiera dado esa regionales de instrucción. Estado que tenemos que Ey, defender todos. un momentín, Rafa de la Gándara, perdón. Pobrecito, Rafael. Te voy a decir Una gran persona, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Alguien cree, de los que nos están viendo, que nuestra querida consejera Ana Isabel iba a votar en contra de lo que dijera el partido en Madrid? De verdad, tan tontucos no somos. Tan tontucos no somos, ¿eh? ¿Me permites una cosa solo? Te permito todo lo que tú quieras, pero... Mira, Claudio, en mi partido existe también, y en la política sensata, existe también lo que se llama el disenso pactado. Si en una región hay un tema tan importante como este, que para Cantabria es muy importante, 42 millones, es tanto como 2.000 para Cataluña, a ese nivel. Pues uno
que es el dirigente del partido en cuestión de la región, pues habla con la ministra, habla con su partido. ¿Recordáis cuando Pepe Bono era presidente de Castilla-La Mancha, los líos con el trasvase? Gobierno Felipe González en España. ¿Qué hizo Pepe Bono? Con toda su comunidad autónoma se puso en contra del gobierno de España. Pero seamos justos. Dialogó con el gobierno de España de su partido y dijo, esto merece Castilla-La Mancha. Hablemoslo. Bien, pero también recordemos, digo yo, que a veces se nos escapa un poco, somos un poco desmemoriados. Cuando iba aquí un político del PP que habló del fracking, pues prácticamente se le hizo un aquelarre. Ya, sí, verdad. Es que, de verdad, es que a mí lo que me da rabia es que tenemos mala memoria. Sí. Es que tenemos mala memoria. Aquí hubo en el PP, se votó una cosa y en Madrid porque le dijo el partido, votó lo que dijo el partido. Y aquí pues no hicimos un aquelarre porque Dios no quiso, pero a punto estuvimos. Entonces, vamos a ver. ¿A qué conclusión llegamos? A la conclusión... ¿Que la disciplina de partido a veces atenta contra el interés de lo que tú representas? No, de que hay que valorar cuando hay un interés de Estado o un interés regional. De todos, que está por encima para todos los partidos. Y el diálogo encima de la mesa. Y tiene que quedar claro, porque si no se apropia pues eso a algún partido y es improcedente, es de todos el interés. Esa es la teoría. No, y la práctica. Y la práctica no. Porque los electores te enseñan. Sí. Este asunto podemos hablar de todos. Podemos hablar de todos. Este asunto que estamos tratando. De los tres mares, de la autoridad. Venga, va. Este asunto que estamos Y de tratando. a Bilbao, que todos saben, que tarda 5 horas. Para con el tren, que no toca ahora el tren. Vale. Te hago la pregunta. Que este asunto que estamos tratando ahora del IVA. Imagínate, echa la imaginación, que tampoco es, no pasa nada, ¿no? Que el gobierno de Cantabria tuviese una mayoría del PSOE. Absolutamente mayoría y gobernando en mayoría. ¿Cómo se hubiera tratado este asunto? Pues esa es la pregunta que pongo encima de la mesa. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Quién a cambio hubiera de prevalecido? Espera un momento, ¿Quién ¿qué ha hubiera hecho prevalecido? ¿qué ha hecho Emiliano García opinión. Paje en A cambio Castilla-La se hubieran dado Mancha tanto con el desde IVA? Madrid, como yo te doy a ti en vez de que es tuyo. Oye, no solapéis que estaba... Perdona un momentín, no solapéis que estéis acostumbrados a la radio, que es un poco de locos, por la tele es muy difícil. Rosa, ¿qué decías? ¿Qué ha hecho Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha? Emiliano García Paje es Emiliano García Paje. No me Pues si tires hubiera la habido lengua. aquí un gobierno No me del tires de PSOE, la lengua. a lo mejor... Déjalo ahí. Pero bueno, pero es que de repente preguntas una hipótesis inexistente. Si hubiera un gobierno en mayoría absoluta del PSOE en Cantabria, ¿qué hubieran hecho con el IVA? Y yo te devuelvo. ¿Qué ha hecho Emiliano García Paje, mayoría de gobierno en Castilla-La Mancha del Partido Socialista? ¿Qué ha hecho con lo del IVA? ¿Qué ha hecho con lo del IVA? Reclamar el IVA. Ha reclamado el IVA. Mira, si lo tengo aquí. Ha reclamado el IVA. Mira, es que a este que acabas de nombrar... Ha reclamado el IVA, sí. No le puedo poner ni como un inexperto ni como un incapacitado. No, lo ha dicho conscientemente por su región. No, hombre. Lo ha Que no me tires de reclamado. la lengua, que estamos ¿Sabes lo hablando que me de preocupa? otro Es que ese señor. dinero que es tuyo no te lo den y después se dé a la comunidad autónoma que te apetece. Cuando es un dinero propio. Contertulios, que me están avisando que esto se acabó. ¿Ah, sí? Sí, que habéis estado encantados, os Bueno, nota, a gusto que muy estamos. distendidos Ahora que y muy estamos bien. Esto es una hora, a ver si hacéis presión. ¿Ya no se está grabando ahora mismo? No, seguimos grabando porque les voy a despedir, a no ser que quieras saludar a tu esposo, a tu hija, o lo que estemos en tiempo de saludar a nuestros buenos amigos. Tienes que animar a Jaime. Llámale tú. Yo le llamo, pero es que la última vez se enfadó conmigo. ¿Por qué? ¿Algo le harías tú? No, bueno, voy a chincharle un poco, es que Jaime tiene menos cintura que tú, es más serio. Es más serio. Jaime, Visto el ya. comentario, Aunque algo le harías tú. Algo le harías tú. Miaos, Claro, y la mejor posibilidad de que Eso es un matrimonio, eso es un matrimonio. Esto es un matrimonio como Dios manda. Los dos son de la misma opinión. Algo le Oye, harías que ha tú. sido un placer, que yo espero que nuestros espectadores, yo creo que ha sido interesante. No sé si les habrá parecido interesante. A mí me parece interesantísimo, de verdad. Más que los debates esos de tú hablas 5 minutos, el 5 minutos, el 5 minutos, inconexos, a mí me gustan muchísimo más estos debates, e insisto, por la calle dicen, jo, qué interesantes son los debates. Sobre Te todo- lo van a decir, ya verás. Sobre todo, Claudio, por lo que a mí respecta, cuando te toca hacer un debate con contertulios como esto, que es un grupo. Claro, hombre. Eso es. Es que aquí Ole. lo bueno de los debates son los invitados y la audiencia, lógicamente, que corrobora estos programas. Oye, menos incienso y boato, a pesar de que estamos en Popular Televisión. Rafa Pérez Tezanos, muchísimas gracias. A Os ti, René, un beso A muy ti, Claudia, fuerte. a ti. Rafa de la Ganda, A ti, los 3 cuartos de lo mismo. Y prometo que otro día os vuelvo a traer.
Porque como aquí salen temas cada 2 por 3. Eso me lo dijiste hace 3 años. Cada 2 por 3 salen temas. La semana que viene vamos a celebrar el 125 aniversario de la ciudad de Torrelavega. Van a estar con nosotros 3 alcaldes. Ildefonso Calderón, va a estar José Manuel Cruz Viadero y va a estar Javier López Estrada. Y alguno dirá, ¡jo! Y Blanca Rosa y tal, que no tenemos más sillas, que a mí me hubiera encantado tener más sillas y más cámaras, pero es que no tenemos. Y había que hacer un poquito de... En fin, pues venga, otro día hablamos. Y espero que la siguiente semana, hoy no ha podido venir Javier López Marcano, porque tenía tribunal, no sé, algo que me contó, y a ver si se anima para dentro de 15 días. Ya le he dicho, digo, oye, vente pronto, a ver si la entrevista va a tener que coincidir con el nombramiento de una consejería. Se lo he dicho así en serio, ¿eh? Se lo he dicho así en serio, no me ha contestado. No. Ya le digo, oye, déjame que tenga una entrevista para felicitarte antes de que seas consejero. Pero no se te olvide esa pregunta que me has hecho a mí, hacérsela a él también, ¿eh? Vale. Anótala por ahí. Gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.